En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, feliz sábado, hermanos queridos. Voy a usar el micrófono de la cámara porque si lo uso los dos, pues se va a escuchar doble. En esta mañana, en lo que queda de tiempo, vamos a ver el papel que juega Estados Unidos en el cumplimiento de las profecías. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía dicen que Estados Unidos de Norteamérica va a tener un desenlace en el gran conflicto entre bien y el mal. El folleto que ustedes están estudiando, que lo escribió Mark Phelan, habla mucho de eso, pero en esta mañana vamos a ver una noticia que acaparó el mundo entero. Pero antes de ver esa noticia, yo les voy a invitar a los que puedan estar de rodillas para que nos pongamos en la mano de Dios, para que sea Dios el que habla y no el hombre. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más nos ponemos en tus manos, para que tú nos dé la fuerza, tú nos dé tu Espíritu Santo, y que tú saques todo lo que está dentro de nosotros, que tú nos escondas detrás de la roca que es más grande que yo, de modo que puedan ver a Cristo Jesús. Y que a través del cumplimiento de las profecías, tú nos ayudes a mantenernos preparados para muy pronto estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos queridos, esta noticia que ustedes están viendo en pantalla acaparó la atención del mundo entero, y es que el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley donde ellos dicen que el Nuevo Testamento es antisemita. Eso ocurrió el 1 de mayo de este año 2024. Claro, muchos cristianos se preocuparon porque cuando se habla de que van a aprobar un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que va en contra del Nuevo Testamento, ustedes saben que a través de toda la historia, cuando las naciones se ponen en contra de la palabra de Dios, pues viene juicio hacia la tierra. Ahora, esto no es nuevo, no es la primera vez que el ser humano se opone a la palabra de Dios. Ustedes recordarán, yo lamento el tiempo, ustedes recordarán que en la Revolución Francesa hubo una quema masiva de la Biblia. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 270, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos, llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esta terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Roma, esa bestia de Apocalipsis capítulo 13 que sube del mar, todo el tiempo el sistema papado se ha opuesto no solamente al pueblo de Dios, sino también a la palabra de Dios, en todas las ocasiones. Ahora usted diría, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Roma? Eso lo vamos a ver más adelante. Quiero leer, que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8. Allí habla, bueno, usted lo mantiene ahí y lo puede ir leyendo en su memoria. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8, léanlo ahí en su memoria para que vayamos aprovechando el tiempo. Allí habla de los dos testigos. ¿Están conmigo? Habla de los dos testigos. No vamos a entrar en detalle porque se supone que la iglesia, el remanente de Dios, sabe quién es los dos testigos. Los dos testigos son el Nuevo y el Viejo Testamento. Por eso ustedes van a encontrar que allí en Apocalipsis 11, 7 y 8 dice que los dos testigos murieron en la tierra en que crucificaron a Jesús. Ahora usted diría, ¿y cómo? Pero Jesús no murió en Francia. Lo que pasa es que al perseguir los cristianos y darle muerte a los cristianos, también estaban persiguiendo ¿a quién? Estaban persiguiendo a Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos? Cuando Cristo se le aparece, Jesús le dijo, ¿por qué me persigue? Yo pregunto, ¿era Cristo que estaba persiguiendo? No, eran los discípulos. Pero cuando se llama persecución contra el pueblo de Dios,
es contra el mismo Dios que se está armando la persecución. Bien, entonces, quiero leerle otra cita del conflicto de los siglos, de la página 270. Esa profecía de Apocalipsis capítulo 11, esa profecía se cumplió de modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la Revolución. ¿Qué ocurre? Usted va a encontrar en Apocalipsis capítulo 11, 7 y 8, que se está hablando de una bestia que surge del abismo. Ese es Francia. Ustedes recordarán que en el 1798 vino Napoleón Bonaparte y tomó preso al Papa de entonces y lo llevó al exilio y allí murió. En ese mismo momento, dice el espíritu de profecía, que terminaron los 1260 años de persecución que tanto sufrió el pueblo de Dios a mano de Roma. Entonces dice aquí que esa profecía se cumplió precisamente en el año 1793, en lo que fue la terminación de la Revolución de Francia. Otra cita del espíritu de profecía en la página 273 dice: el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, a levantar unánime la voz para negar la verdad más solemnes para las almas y reanudar la comunión acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Aquí hay un punto importante. Ahora mismo, no sé aquí, pero en Maimón, de donde yo soy, ha salido un movimiento de dentro de la iglesia que no cree en el Espíritu Santo. Y en las redes sociales se mete miedo, gente diciendo que no hay tres personas en la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo no sé si aquí hay uno de esos, pero yo lo lamento. Yo creo que hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y lo creo porque la Biblia lo enseña. Amén. Y el espíritu de profecía. Entonces, eso no es nuevo. En la Revolución Francesa, cuando sacaron la Biblia de circulación, el Papa trató de hacer lo mismo, pero la palabra de Dios dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ahora, tenemos que tener algo en mente. No fue la primera vez que hubo silencio de la palabra de Dios. Hubo un periodo que abarcó 400 años en el pueblo de Israel, llamado el periodo intertestamentario. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese periodo, pero durante 400 años hubo silencio de parte de Dios, porque el pueblo estaba en rebeldía, en desobediencia, en apostasía. Entonces, durante esos 400 años, dice la historia que hubo un periodo de silencio de parte de Dios, pero realmente, aunque Dios no se comunicaba con los profetas, Dios estaba preparando el camino para la primera venida de Cristo Jesús. Hablando del tercer Elías, dice la inspiración divina que el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el tercer Elías. Ahora, Elías nos daba un mensaje tibio, un mensaje de que Dios es amor. Eso lo sabe todo el mundo, que Dios es amor, ¿sí o no? Elías, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, que se atrevió a entrar por el medio del palacio y decirle acá: durante 3 años y medio no va a llover por mi palabra. Elías. Y el segundo Elías, que fue Juan el Bautista, él denunciaba el pecado de Herodes. Herodes estaba conviviendo en adulterio con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista, que era el segundo Elías, llamaba el pecado por su nombre. Hoy en día, yo no sé si me van a volver a invitar, pero yo tengo una costumbre que yo no puedo callar lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día nosotros queremos vivir un evangelio muy barato. Queremos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y así no se puede, porque el pueblo remanente que se está preparando para muy pronto recibir a Cristo, tiene que caminar como Cristo caminó. Cristo dio ejemplo en las Sagradas Escrituras. Así que, hermano querido, nosotros debemos cuidarnos de eso. Otra cosa importante, quiero que me acompañen rápidamente al libro de Apocalipsis. Estoy dando algunos saltos allá en la diapositiva porque el tiempo apremia. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver algo interesante del cumplimiento de las profecías en cuanto a Estados Unidos. Está allí en la Biblia. Apocalipsis, capítulo 12.
el versículo 15 y 16. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 12, la serpiente, ¿están conmigo? La serpiente ayudó ¿a quién? No, lean bien. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. Porque la tierra, dice en esta versión, abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Cualquier lector que lea la Biblia pidiendo la presencia del Espíritu Santo se dará cuenta de que Juan el teólogo está usando figuras comparativas para identificar un personaje, que no es nada más y nada menos que Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto que la tierra tiene boca? No. Dice que la tierra ayudó a la mujer porque la serpiente había arrojado de su boca un río, y entonces la tierra abrió su boca y tragó la corriente que la serpiente había tirado de su boca. ¿A qué le recuerda la serpiente a usted en la Biblia? Génesis capítulo 3, versículo 15. La serpiente antigua que se llama ¿cómo? Entonces vemos en este cumplimiento de la profecía que quien dirige a Roma y a Estados Unidos, ¿quién es? Es triste decirlo, pero no soy yo que lo dice, las profecías. Bien, entonces dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿En qué momento de la historia? Bueno, cuando los padres peregrinos salieron huyendo de Europa en la gran persecución, ellos llegaron el último jueves del mes de noviembre en un barco llamado Mayflower. Ese nombre grábeselo. Y cuando ellos llegaron allí, a Estados Unidos de Norteamérica, había poca población. Por eso la profecía dice que Estados Unidos es la bestia que sube de la tierra, porque había poca población en comparación con Europa. Y cuando ellos llegaron allí, el último jueves del mes de noviembre, ellos celebraron el Día de Acción de Gracias. De ahí que viene el origen, que todos los últimos jueves del mes de noviembre en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, pero es en honor a que ellos un día fueron libres e independientes de las persecuciones. Pero cuando ellos llegaron en busca del nuevo mundo, muchos de ellos murieron porque estaba haciendo mucho frío. Pero los pocos que quedaron vivos hicieron un juramento, y hasta el sol de hoy ese juramento está plasmado en la Constitución de Estados Unidos. ¿En qué consiste ese juramento? En la libertad religiosa, que cada quien podía adorar libremente. Pero la profecía apuntan de que ese juramento que ellos hicieron, al final de los días, iba a ser revocado porque se iban a dar la mano con Roma, con el Papa. Ahora necesitamos entender, hermano querido, por qué la profecía dice que la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13 tiene dos cuernos como lo de un cordero. ¿Qué representan los dos cuernos de Apocalipsis 13? Representan la notable característica del sistema norteamericano, del sistema de gobierno norteamericano, que está basado en la libertad religiosa y civil, ambas garantizadas en la Constitución de Estados Unidos. La libertad civil halla su expresión en una forma republicana de gobierno. Ustedes ven que los que son republicanos, ellos siempre se espacían más en lo que tiene que ver con la libertad religiosa. Así que tenemos que estar bien claro que las profecías concernientes del capítulo 13 de Apocalipsis están a punto de concluir. Ahora usted se preguntaría, ¿cuándo va a ocurrir esto? Yo quiero leerle una declaración que se halla en Joya de los Testimonios. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será esto? Allá lo tienen. Miren ahí. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2 y página 318. Esto fue escrito en el 1889 por Elena White. Cuando nuestra nación, refiriéndose a Estados Unidos, adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano ¿a quién? Al papismo.
¿Eso está lejos? No, porque si el Congreso el 1 de mayo ya aprobó un proyecto de ley donde quieren sacar el Nuevo Testamento, y la excusa es que el Nuevo Testamento, según ellos, promueve la violencia, porque ellos dicen que los judíos son semistas, porque ellos fueron quienes crucificaron a Jesús. ¿Eso es verdad o es falso? Eso es verdad. Jesús dijo, a lo suyo vino, pero no hay una cosa que promueva más la paz en el mundo que la palabra de Dios. Sabemos que el trasfondo es otro. Ellos quieren coger eso como excusa, pero sabemos que el trasfondo es otro, que quiere sacar la palabra de Dios. Otra declaración que se halla ahí mismo, dice allí, la profecía del capítulo 13, esto lo dice la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días, en la página 112. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declaran que el poder representado por la bestia de cuernos, semejante a lo de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adoren ¿a quién? Al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia, la bestia que sube del mar, parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá en Estados Unidos cuando ellos hagan obligatoria una observancia ¿de qué? Del domingo. Y Roma declare el signo que ellos dicen que es característica de su supremacía. Ellos dicen, hay una enciclopedia llamada Pronta Biblioteca, en la página 144, el Papa declara que él tiene autoridad desde el cielo para cambiar las leyes. Por eso es que en Daniel 7, el cuerno pequeño, dice que en la visión que Daniel recibió, iba a tratar de cambiar los tiempos y qué más, y la ley. Ahora, esta noticia yo la compartí en un ministerio que tengo, en YouTube, y muchas personas dijeron que era algo de alarmista. Este que ustedes ven aquí, bueno, lo ven allá también, es un periodista, es el periodista más famoso, Tucker Carlson. ¿Por qué? Porque él le ha hecho entrevista a Vladimir Putin, a la mayoría de los presidentes del mundo le ha hecho entrevista. Y él le hizo una entrevista a un arzobispo que era de la iglesia luterana. Y él expresa allí en esa entrevista, ustedes la pueden buscar, que él no está de acuerdo con que el Nuevo Testamento sea sacado. Ahora usted se pregunta, ¿por qué el Nuevo Testamento y no el Viejo? Porque en el Nuevo Testamento es donde están las profecías que desenmascaran tanto a Estados Unidos como a Roma. Y por eso ellos lo quieren sacar. Y si estamos vivos, ustedes van a ver que muy pronto eso va a ser así. Ahora, me llama la atención lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 12. Léanlo conmigo. Y ejerce toda autoridad, está hablando de Estados Unidos, de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? ¿Cuándo fue sanada la herida mortal? Porque si recibió una herida, el poder romano en el 1798, cuando Napoleón Bonaparte envía al general Berthier y toma preso al Papa y lo envía y muere en el exilio, ahí culminan los 1260 días de la profecía y el Papa recibe una herida de muerte. Pero aquí la profecía dice que esa herida iba a ¿qué? Iba a curar, iba a sanar. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Ya eso ocurrió. El 11 de febrero de 1929, el Papa Pío XI se puso de acuerdo con Benito Mussolini y todo el poder que se le fue quitado por general Berthier en 1798 le fue otorgado nuevamente. Eso ocurrió en 1929, específicamente el 11 de febrero. Todos los honores y la riqueza que había perdido en 1798 se le devolvieron porque Benito Mussolini hizo un pacto, el pacto de Letrán, y allí se le devolvieron toda la riqueza, y no solamente las riquezas materiales, todos los honores que tenía Roma en la Edad Media se le fueron devueltos en esa fecha. De modo que la profecía se ha cumplido al pie de la letra. Ahora ustedes dirían, ¿qué tiene eso que ver con nosotros como pueblo remanente? Claro que tiene que ver, porque como ya ellos tienen todo el poderío, la facultad, según ellos, para dictar leyes, esto del Nuevo Testamento es la preparación, nada más y nada menos, para dictar leyes dominicales que vayan en contra del pueblo de Dios. Ahora, es interesante notar que toda esa riqueza que el Vaticano recibió en el 1929 por Benito Mussolini, le dio la facultad de ser una de las potencias que tiene su reserva en oro.
¿Qué va a ocurrir con Estados Unidos? De acuerdo al libro Eventos de los Últimos Días, yo estoy parafraseando porque no quiero hastiarlo. ¿Qué va a ocurrir con Estados Unidos? Y ya está ocurriendo. Estados Unidos se va a declarar en bancarrota. De hecho, yo tengo amigos, tengo un amigo que vive cerca del Congreso, que es el que me pasa las informaciones, y él dice que la economía de Estados Unidos está por el suelo. Incluso hay gente de nuestro país que está viniendo de retirada. Ya no es como antes, que la gente se iba en busca del sueño americano porque creían que era remediando una mata y los dólares caían. No, ya no es así. La economía de Estados Unidos está por el suelo. Ahora, ¿qué va a hacer el Vaticano para que Estados Unidos se una con ellos? Lo siguiente, ustedes saben que cada vez que hay una calamidad en el planeta Tierra, primero se provoca una crisis. Lo que hicieron con el pandemia. Provocaron la pandemia y después vinieron con el pinchazo, ¿sí o no? Claro que sí. Y no hay que entrar en el detalle porque ahorita me tumban el video. Pero ustedes saben todo lo que estaba pasando como resultado de eso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a hacer según la profecía del Vaticano? Va a provocar una inflación en Estados Unidos, que el dólar baje, que baje de tal magnitud que la economía se vaya más al suelo. Por eso, la recomendación, sin irnos a los extremos, de la mensajera del Señor es que nosotros tenemos que ir saliendo ¿de qué? De las grandes ciudades. Específicamente la gente que está en Estados Unidos, que me está viendo, tienen que ir haciendo arreglo. Porque la economía va... ¿Y quién va a provocar el colapso de la economía? El mismo Vaticano. Para que entonces cuando Estados Unidos se vea en bancarrota, no la va a provocar China. ¿Por qué? Porque China y Estados Unidos son enemigos. No la va a provocar Rusia, porque Rusia y Estados Unidos son enemigos. Los únicos que son amigos ahora mismo son Joe Biden y el Papa Francisco. Entonces, cuando Roma provoque una crisis en Estados Unidos, que eso es lo primero que va a hacer para entonces prestarle ayuda, cuando le vayan a prestar ayuda económica a Estados Unidos, ¿ustedes saben a cambio de qué? Ellos le van a decir lo siguiente: nosotros te vamos a ayudar porque tenemos nuestra reserva en oro, pero ustedes tienen que dictar una ley dominical que vaya en contra de un grupito que anda diciendo por ahí que el día no es el domingo, que es el sábado. Y entonces dice la mensajera del Señor que cuando ocurra eso se va a saber quién era Sandy en la iglesia. Porque ahora todos estamos en los bancos de la iglesia, pero cuando se venga la crisis, ¿sabe lo que dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos? Que la crisis que nos aguarda requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Porque la ley dominical viene preparada con un paquete completo de oferta. No es como mucha gente dice que va a venir y que con restricciones. No. Ellos van a venir ofertando tarjeta de crédito, mucho alimento, y el que no esté afincado, porque la Biblia dice que el justo vivirá por comida, por la fe. El que no esté afincado en la iglesia, hermano querido, va a apostatar de la fe. Noten lo que dice aquí, en Eventos de los Últimos Días, en la página 134. Y ya con esto voy concluyendo. Lo que va a unir todas las naciones, porque hay gente que dicen, ¿y cómo es posible que el islamismo se une con Roma si son enemigos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que China se unan? Bueno, la profecía dice que todas las naciones se van a ¿qué? Ustedes ven que ellos son enemigos, pero cuando se unan en puntos comunes, entonces vamos a ver quiénes van a ser los perjudicados. Usted puede leer allí conmigo. Lo que va a unir todas las naciones que ahora parecen ser enemigas es que cuando Estados Unidos y el Vaticano se den la mano, los juicios de Dios comenzarán a caer ¿dónde? Sobre la tierra. Entonces, al ellos hacer un análisis, una estadística mundial, se va a hacer una estadística mundial para saber cuántos miembros de iglesia que guardan el sábado real hay en Dominicana. Eso se va a hacer. Cuando ellos hagan esa estadística mundial, se darán cuenta de que todos que guardan el domingo, los que no guardan el domingo, menos un grupito, que todos guardan el domingo, perdón, menos un grupito. Y entonces concluirán que las calamidades que están cayendo es por causa de ¿quiénes? De ese grupito. ¿A quiénes ustedes creen que le van a echar la culpa? A los que guardan los mandamientos de Dios. Pero no es guardar un sábado con liturgia como nos han enseñado, es guardar un sábado cuidando los bordes, como dice la mensajera del Señor. Da pena y tristeza que a veces los viernes estamos con un corre-corre ya casi a la puesta de sol, porque el tiempo nos está ahogando, hermano querido.
Es tiempo de nosotros ir a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Porque cuando saquen el espíritu de profecía de circulación y la Biblia, si usted no tiene los textos memorizados, entonces va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. El profeta Amós dijo: andarán errantes de mar a mar buscando palabras, ¿y no qué? Y no la hallarán. Eso también va a ocurrir cuando se cierre la gracia. Ahora es el tiempo de nosotros agarrar la Biblia y el espíritu de profecía y comenzar a estudiarlo profundamente. Y no solamente a estudiarlo, sino a poner en práctica lo que estudiamos. Porque las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Ya hay escuelas en otros países que se prohíbe rotundamente la palabra de Dios. Y se está preparando una Biblia, para los que no sabían, se está preparando una Biblia para que se den asignaturas en las escuelas acerca de la homosexualidad. Jesús dijo: será como en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? ¿Ustedes saben? Cuando los ángeles visitaron a Lot, dice que antes de acostarse, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, rodearon la ciudad. Y le dijeron a Lot: saca a los varones que vinieron a ti, que queremos conocerlo. No era decir: mucho gusto, Sandy. No. Si usted baja en ese capítulo 4, en el verso 1 dice: y conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Querían tener intimidad con los ángeles. Hasta ese punto habían llegado. Hermanos, la profecía indican de que Cristo está a la puerta. Los sucesos que han de acontecer van a ser rápidos, en rápida sucesión. Y nosotros como pueblo remanente tenemos que estar como despiertos, consagrando nuestra vida cada día a Dios y predicando este mensaje a tiempo y afuera de tiempo, para alertar a las personas de lo que viene. La última amonestación que ha de darse a este mundo, dice la mensajera del Señor, se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está llamando a la gente a entrar al lugar santísimo donde está Cristo y a que guarden el sábado. Por eso dice: adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El único mandamiento que hace referencia a Dios como creador. Así que, hermano querido, el llamado en esta mañana es que nosotros saquemos los libros que están en el estante llenos de polvo y la Biblia, y comencemos a dar página para la izquierda, porque vienen muchos engaños para el planeta Tierra y van a ser manifiestos en el mismo pueblo de Dios. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, y yo espero que esto sirva de anhelo para nosotros comenzar a estudiar profundamente la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen ese anhelo en esta mañana? Bueno, los que no tienen conflicto, yo traje como 15 conflictos de los siglos. Para los que no tienen, regalarle a cada uno, para que comiencen a estudiar las profecías. Vamos a estar de rodillas. Gracias, oh Padre, por tu palabra, Señor. Sabemos que tu pueblo remanente, ese pueblo que está escrito su nombre en el libro de la vida, saldrá victorioso en este desenlace de gran conflicto. Pero para ello, ayúdanos a poner la parte que nos toca a nosotros, que es de consagrar nuestra vida a ti, Señor. Consagrar todo lo que somos, lo que tenemos, todos los recursos a tu servicio, Señor. Ayúdanos a levantar las verdades que el diablo ha querido, Señor, a través de los poderes de este mundo, ha querido echar por tierra. Ayúdanos a levantarlo, Señor, para que la gente despierte y se prepare. Bendice a estos hermanos, Señor, que en aquel gran día, cuando tú te manifiestes, queremos verlo allí, que ninguno de ellos se quede, que todos, Señor, estén escritos en el libro de la vida. Gracias, que en lo que resta del sábado, todo nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro caminar, sean dirigidos por tu Santo Espíritu, para que cuando el sol se ponga, entonces, como dice el himno, ¿qué informe llevará al celeste tribunal? Que ese informe sea limpio para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.